Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, estamos siguiendo una serie de predicaciones sobre la Navidad, y todavía hoy tenemos otro mensaje sobre ese tema. Hoy quiero hablarle de 3 deseos de Navidad. Ese es el título que le he dado a mi mensaje, 3 deseos de Navidad. Si te pregunto, ¿qué deseas en Navidad? Yo estoy seguro que la respuesta de cada uno de ustedes sería muy diversa. Es como cuando usted era niño, ¿se acuerda que sus papás le ponían a escribir una cartita supuestamente para aquel señor que te traía los regalos? Y entonces tú escribías, quiero esto y esto y esto y esto. Y te decían, haz una lista, pero no esperes que todo lo que esté en la lista te va a llegar, ¿verdad? Porque a veces se nos iba la mano con la lista. Al menos yo era así, de niño. Se me iba la mano con la lista. Y hay expectativas de los niños, hay mucha expectativa. ¿Qué me irán a dar? ¿Qué estará debajo del árbol? Y uno se la pasaba ahí a escondidas tratando de descubrir, cogía las cajas y las sacudía, las movía. ¿Qué habrá aquí adentro? Le rompía una esquinita para ver si descubría qué había, porque había esa expectativa. O los adultos, los jóvenes. Bueno, los jóvenes hoy ya ni piden esas cosas, tienen otra mentalidad. Y los adultos ni qué decir. Pero también hay otras clases de deseos. El otro día escuché o leí más bien un mensaje que me gustó, que decía, entre más tú vas creciendo, menos materiales se van haciendo tus deseos de Navidad. Interesante eso. Estoy traduciendo porque lo recibí en inglés, pero decía, as you grow older, you don't expect more of the material, more of the, things of life. Y es porque uno al madurar también va dándose cuenta que los regalos más importantes no vienen en una envoltura de papel, vienen en otras formas. Son relaciones, es unidad de familia quizás, es restauración de relaciones rotas, es cariño, es amor, es compartir algo simple muchas veces. No es dinero ni es cosas materiales. Por eso pensé en este tema, 3 deseos de Navidad. Si la lista la reduces a 3, ¿cuáles serían esas 3 cosas que hoy tú quisieras ver cumplirse en tu vida? Puede ser alguna material, pero tal vez no es material, como te digo. Que son 3 cosas que tú dices, yo quisiera eso verse cumplir en mi familia, en mi vida, y que al celebrar la Navidad yo pueda dar testimonio de esas peticiones, de esos 3 deseos. Bueno, en mi mensaje yo quiero hablarte de 3 deseos en 3 personas diferentes. La más importante persona de todas, Dios. Empecemos por Él, nuestro Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios en Navidad? Después, el deseo de un creyente.
Te voy a hablar de una persona que fue uno de los protagonistas de la Navidad, uno de los personajes, y qué fue lo que deseó en esa Navidad. Y te voy a hablar del deseo de 3 hombres que llamamos los 3 sabios. ¿Por qué ellos desearon aquello? Entonces, basado en esos 3 personas, analicemos nuestros 3 deseos. Partamos del deseo de Dios. Lucas 2:12, la palabra de Dios nos declara bien específicamente el deseo de Dios allí. Lucas 2:12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Te das cuenta lo que eso significa? El deseo de Dios es paz y buena voluntad. Interesante eso. No sé si lo habías pensado así. Que el deseo de Dios es paz y buena voluntad. Que la Navidad el ángel anunció, irrumpió con esa declaración del deseo de Dios, que tengas paz y buena voluntad para tu vida. Por eso en otras partes en la Escritura Dios se identifica como un Dios que te desea lo mejor. Como cuando dice la palabra: he aquí yo tengo planes para ti, no de mal sino de bien, etcétera. Yo no quiero que el impío perezca, sino que sea salvo, etcétera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Ves? Todos esos son ejemplos de que lo que Dios quiere, desea, es paz, es restauración. A veces la gente se ha hecho una idea equivocada acerca de lo que es Dios. Al menos yo, cuando no era cristiano, yo decía: Dios, yo creo que debe haber un Dios por ahí. Pero si está, no sé qué está haciendo, porque hay mucha injusticia en el mundo y no la para, no la detiene. O otros que viven amargados y enojados con Dios y dicen: oh, Dios permitió que muriera aquel bebé hijo mío, o que pasara este accidente. ¿Ves? Hay diferentes reacciones a lo que es la imagen de Dios o el concepto de Dios. Pero muy pocos piensan en Dios como un Dios que te dice: yo te deseo el bien, paz a tu vida, buena voluntad. Y eso es el anuncio de la Navidad. Y es lo que mucha gente necesita oír en este tiempo. Dios te desea lo mejor, paz, buena voluntad. No mal, no maldición, no castigo, paz y buena voluntad. Los judíos, por ejemplo, ellos utilizan una frase muy común en hebreo, la palabra shalom. La palabra shalom significa paz total, paz completa. Cuando un judío se saluda uno al otro, se dicen shalom, Adonai Elohim. Que tengas la paz del Dios Altísimo. Eso es lo que quiere decir. Porque con eso le están diciendo a la otra persona: te deseo lo mejor. Te deseo que la paz de Dios inunde tu ser, tu casa, tu familia. Y eso es el deseo de Dios. Y ese es el deseo que debemos compartir en este tiempo. Como el ángel dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Shalom. No paz superficial no, paz de adentro, de la real. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. ¿Te acuerdas de eso? Porque es diferente la paz que Él da a la paz que da el mundo. Es diferente la paz que da Cristo a la paz que da un rato en un discoteca, o a la paz que da un cigarrillo, una droga, el alcohol. Esa paz es pasajera, falsa. Pero la paz que produce la experiencia de
de una relación íntima con Dios. La paz que produce el Espíritu Santo cuando fluye en tu ser interior no tiene comparación. Es paz verdadera. La paz de sentirte libre, la paz de sentirte perdonado, de sentirte bien con Dios y con tu prójimo. Paz. Claro, hay que dar pasos para adquirir esa paz que Dios da. Uno es arrepentirse si le hemos fallado. 2, reconciliarnos con aquellos a quienes hayamos hecho daño, porque no puede haber paz interior cuando hay una guerra con alguien o con otra persona. ¿Cierto? El shalom de Dios se produce en ti cuando tú tienes paz vertical para con Dios y horizontal hacia tu prójimo, como la cruz lo simboliza, ¿ves? Vertical y horizontal. Ese es el símbolo que representa. ¿Qué lecciones aprendemos entonces de ese deseo de Dios? Aprendemos que aunque hay un mundo en conflicto, Dios quiere intervenir con paz. Aunque vemos que hay guerras, violencia, situaciones difíciles en la sociedad actual, a nivel internacional, a nivel de países, de naciones, hay guerras. A nivel étnico, racial, a veces hay choques. Y todavía, más cercano, a nivel de familias, matrimonios, hijos y padres, muchas veces hay conflictos no resueltos que impiden que el shalom o la paz de Dios se manifieste en la Navidad. Triste eso. Entonces, esa es una lección que aprendemos. La iglesia, usted y yo, tenemos la oportunidad de ser testigos de la paz y la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Me escuchó? Tú y yo tenemos el privilegio de ser portadores de este mensaje de la paz de Dios en un mundo conflictuado, en un mundo convulso, en una sociedad dañada por tantas cosas, en situaciones donde hay familias rotas, matrimonios dañándose, situaciones duras pasando. Tenemos que llevar paz. Yo al menos cuando he orado por alguien, siempre, casi siempre, en mi oración yo menciono y digo que la paz de Dios esté contigo. Tranquilo, tranquila, Dios está en control. Vete con paz. Interesante que esa palabra tiene ese impacto de tranquilizar el espíritu de alguien que estaba disturbado tal vez. Jesús le dijo a los discípulos: vayan, visiten las casas, toquen las puertas. En la casa en que les digan bienvenidos, la paz de Dios se quedará en esa casa. Qué interesante eso, ¿ves? La importancia que tiene la paz. Cuando tú entras a visitar a alguien y eres un hijo de paz, una hija o un hijo del rey es un hijo de paz. Entonces tú también dejas eso en la atmósfera. Tú dejas ese ambiente, ese hogar, ese lugar que visitaste queda contaminado en el sentido sano de la palabra, de la paz de Dios. No de lo malo, pero de la paz de Dios, del shalom de Dios. Paz y buena voluntad, el deseo de Dios. Ahora hablemos del deseo de un creyente. Lucas 1:39 nos declara: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Verso 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, la prima. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y este era Juan el Bautista, el que estaba en su vientre. Saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Elizabeth? Fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué puede pasar en Navidad también? Entonces, llenura del Espíritu Santo. ¿Es tu deseo ser lleno del Espíritu Santo?
Navidad es el tiempo también para eso. Navidad es el tiempo de decirle al Señor: lléname de tu Espíritu, Señor, como lo hiciste con Elizabeth. Que algo se produzca en mí. En ella literalmente saltó aquel bebé en su vientre. Los varones podemos decir que puede saltar nuestro corazón, latir más rápido, pero algo que pasa en mi interior, que yo diga algo diferente pasó en esta Navidad. Y en el caso de Elizabeth, lo que pasa es que ella reconoció al Salvador en su vida. El verso 43 lo afirma, porque dice: porque se me concede a mí esto. Cuando dice se me concede, es que había un deseo. Como ahora muchos en Navidad van a abrir los regalos y van a decir: ay, se me concedió, mira. U otros tal vez digan: no se me concedió lo que yo esperaba, pero en lo material. Pero en lo espiritual, permite que se te conceda esa petición. ¿Cuál es esa inquietud, ese deseo espiritual que quisieras que se conceda? Tal vez hay un hijo apartado de las cosas de Dios y tú dices: Señor, yo quisiera que se conceda para mi vida que ese hijo se convierta, o esa hija que anda apartada venga al camino del Señor. Puede ser. O que mi esposa, mi cónyuge, mi esposo vayan a la iglesia conmigo este año. Que la relación como matrimonio se fortalezca. Que se me conceda eso este año, Señor. ¿Será eso el deseo tuyo? Más que algo material, más que lo que el mundo tal vez busca. Se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Wow, ella se sintió más apreciativa, agradecida de esa experiencia que de nada más. Conocer a la madre de mi Señor. Yo enfatizo esa parte, porque ella declara que Jesús es su Señor, y aún estando en el vientre lo reconoce. Eso me dice también de lo que es tener discernimiento espiritual, y es algo que nos hace falta muchas veces. Hoy día hay tantos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsas doctrinas por ahí. ¿Cómo discernir cuándo es y quién es el verdadero Salvador? Ella lo pudo hacer. Elizabeth pudo discernir que aquel era el Salvador, y que esta mujer que la vino a visitar era la madre de mi Señor. Dice que su prima María era la madre de mi Señor. No era simplemente un bebé, ya ella lo visualizaba como el Señor. Tuvo ese discernimiento. Navidad debe ser un tiempo entonces de buscar, discernir el mover de Dios en mi vida. Y decir: ya no quiero seguir como he estado hasta ahora, al garete, sin saber a dónde estoy parado. No, quiero tener convicciones en mi vida espiritual, saber a quién sirvo, a quién sigo, y ese debe ser Cristo. Hay muchas religiones y muchas doctrinas y muchas cosas por ahí, pero como dicen los hermanos puertorriqueños, afíncate, afíncate, párate bien en Cristo, afírmate en Él, pon tu mirada en Él, no en las cosas materiales, o no en los hombres o mujeres o personas que no son lo mejor como testimonio. Enfócate en Cristo, mi Señor, como lo hizo esta mujer Elizabeth. Qué deseo más interesante el de ella, ¿cierto, Jonathan? ¿Qué lección aprendemos? Aprendemos que Navidad es encuentro, porque ella se encontró con su prima, y al encontrarse con su prima se encontró con el Salvador. ¿No te ha pasado a ti que tú te encuentras con una persona y resulta que ese encuentro pasa algo espiritual, que Dios te usa para ministrarle, ayudarle? Fíjate, yo por ejemplo esta semana estaba con una compañera de trabajo, hablando de un tema del trabajo, dándole una información del trabajo. De pronto ella me dice: Happy Holidays, José. Y entonces yo le contesto: igual para usted, feliz Navidad, feliz Merry Christmas. Estábamos hablando en inglés. Merry Christmas and have a blessed
New Year. Entonces me dice, ¿usted es creyente? Sí, yo soy creyente. Y así siguió la conversación. Al rato me dice, le pido orar por un muchacho brasileño que estamos en proceso de adoptarlo, un jovencito brasileño. Y le pido oración por él y por el proceso de adopción. Para hacerte la historia corta, resulta que yo tengo una amiga, unos pastores amigos nuestros, que ellos tienen un ministerio con los portugueses o con los brasileños en el idioma portugués. Y entonces le dije, mira, yo conozco una iglesia que te puede ayudar, que trabajan con las personas de Brasil. Y la conecté con eso. Entonces ella estaba feliz, gozosa y me dice, qué interesante, José, que hoy hablamos de algo de trabajo que resultó siendo una respuesta a una necesidad. Un encuentro o una conversación que tenía Dios planeada para ayudarle con esa necesidad. Un encuentro. Navidad es un encuentro. Es un encuentro espiritual con el Mesías y con el verdadero Mesías. No te confundas. Ustedes se acuerdan de uno que andaba por ahí diciendo que era Mesías. Dicen que se murió, no sé, total. Y que iba a resucitar y que iba a traspasar las paredes y... Wow. Hay más de uno que aparece por ahí tratando de usurpar ese título. No hay ningún Mesías excepto Jesucristo. Él es, no hay otro. Cuando la mujer samaritana conversó con él, en el proceso de la conversación le dijo, un día vendrá el Mesías. Y Jesús le dijo, aquí lo tienes enfrente, es el que habla contigo. Y ella se maravilló y se fue a decirle a todo mundo, he encontrado a uno que me ha dicho todo de mi vida y que se cumplió las profecías en él. Ahora me decía el hermano Salvador, Navidad es cumplimiento de profecías. Yo le decía, sí, es cierto, hermano. El Mesías tiene su credencial de Mesías, no porque se lo puso, se lo inventó, como digo que hay muchos por ahí que se llaman apóstol y profeta y esto y lo otro. No, él no se lo puso porque le dio la gana, porque sonaba bonito, no. Él tiene la credencial de Mesías porque más de 300 profecías se cumplieron en su vida y en su ministerio. Entonces, podemos afirmar, Él es el Mesías. Navidad es llenura del Espíritu, como te dije antes. En Navidad nos vamos a llenar mucho de, ¿cómo decimos? Piripiri, comidita buena. Y está bien, mucha azúcar y muchas cosas ricas por ahí. Pero preocúpate también por buscar la presencia de Dios más que nunca en Navidad. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Buscar el fruto del Espíritu Santo en tu vida, en tu relación con Dios. Navidad es alegría de salvación. Elizabeth se gozó de que María la encontró y tuvieron ese encuentro lindo entre ellas dos. Qué tremendo es cuando tú te encuentras a alguien que habías perdido contacto, ¿verdad? Por mucho tiempo. Bueno, estas dos son primas. Ahora con esto del Facebook, yo me he encontrado cualquier cantidad de primos y primas que no los veía desde niños. Y nos hemos alegrado y hemos compartido y hablado y ya me están esperando en Costa Rica. Primo, cuando vengas, no te perdonamos si no vienes para darte un abrazo en persona. Pero qué lindo fue encontrarnos por lo menos así. Es gozo encontrarse a alguien a quien tú extrañabas, con quien creciste tal vez. Yo me encontré un primo que cuando éramos niños nos íbamos a nadar al río y estábamos el otro día hablando de cómo nos subíamos a los árboles a bajar naranjas y frutas, y una vez que nos persiguió un toro y casi nos agarra y tantas cosas. ¿Ves? Lindo encontrarse con personas que tú tienes un recuerdo, una memoria. Pues María se encontró con Elizabeth y se gozó, pero se gozó no solo de ver a su prima, se encontró con el Salvador, se alegró de la salvación que experimentó. Dime, ¿tú te alegras de ser salvo? Refleja tu vida alegría de ser salvo. Se nota en tu mirada
Se nota en tu hablar, en la expresión de tu rostro. Se nota esa alegría. O como dice un pastor amigo mío por ahí, es que hay algunos parece que los bautizaron con limón agrio. No tiene que ser así. Que se refleje el gozo. Navidad es gozo. Navidad es celebración de salvación. Tercer deseo. El deseo de unos sabios. Y estoy hablando de tres deseos porque el 3 es un número muy simbólico en la palabra de Dios. Y ahora menciono 3 hombres, que no es casualidad que fueran 3 tampoco. No nos podemos meter muy profundo a ese tema porque sería otra hora aquí hablándoles. Pero sí les puedo decir que estos 3 hombres se movieron guiados por el Espíritu de Dios, no meramente por una estrella, sino por el Espíritu de Dios. Y aclaro que ellos no eran magos en el sentido que la gente interpreta de ser magos, como hechiceros o cosas así, no, nada que ver con eso. Eran estudiosos de la astrología, de los astros, del mover de los astros, pero también de la profecía. Y no eran de esos que creen que los astros son los que te guían. Y entonces tú dices, pastor, entonces el horóscopo está bien, me voy a chequear el horóscopo todos los días ahora. No, mira, te voy a decir una cosa. ¿Para qué consultar a las estrellas si puedes consultar al creador de las estrellas? Mejor consulta al creador de las estrellas. Ellos vieron a la estrella como una señal, pero no como a Dios, no como al que te dice tu destino. Tu destino lo mueve la voluntad de Dios si caminas en la voluntad de Dios. Amén. Pero estos 3 tenían un deseo. ¿Cuál era el deseo de ellos? Una palabra lo resume: adorarle, adorarle, adorarle. Y por eso yo enfatizo ese deseo. Mi pregunta para ti en este día es: ¿eres tú un adorador? ¿Una adoradora del Rey? Porque eso fue lo que ellos querían, ir y adorar al Rey. Y la iglesia hoy necesita rescatar ese deseo de ser una iglesia que busca adorar al Rey. Porque también, lamentablemente, hay algunas iglesias que parece que adoran otras cosas, no al Rey. Que si tú observas y analizas lo que pasa, todo lo que está sucediendo es todo menos adoración. Es más show que adoración. Tengo que ser honesto en eso. Es más show que adoración. Y muchas veces más dirigido a personas que al Rey. Y eso es peligroso. No debe ser así. El centro de la alabanza y de la adoración en la iglesia tiene que ser Cristo. Y si hacemos algo, danzamos, hacemos un drama, lo que hacemos aquí en el altar, tiene que ser para Él. Y la gloria debe ser para Él. No buscarla para mí jamás. Nunca. Los 3 sabios, eso fue su deseo. Mateo 2, 1 al 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Ves? Venían buscando específicamente al rey. Sabían que había uno, Cristo, que era diferente. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Por eso subrayo esa parte en color rojo ahí en mi pantalla. Y venimos a adorarle, venimos a adorarle, venimos a adorarle. ¿Para qué venimos? A adorarle. Tú y yo también venimos aquí a casa del Rey a adorarle. Preséntate así con ese deseo hoy. El deseo de estos sabios debe ser tu deseo y el mío. Adorarle. Ellos no estaban interesados en qué me va a dar Jesús, sino qué le doy yo a Jesús. La adoración parte de ese principio. La adoración implica que tú te das, no que tú esperas recibir. Ya Él nos dio.
Ya Él se dio a sí mismo. Ahora nos toca a nosotros darnos a Él. Una frase que leí recientemente me gustó, era en ese mismo sentido. Decía, la Navidad no es tanto esperar recibir, sino estar dispuesto a dar. Cierto eso. Dios lo demostró, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ya dio. ¿Qué hizo Dios? Dar. Él es el regalo por excelencia. Entonces, lo que nos toca a nosotros, la lección que aprendemos es que nos toca ser dadores, dadores en adoración, dadores en el caminar, en el vivir para Él. Navidad entonces es búsqueda de un rey para tu vida, como esos 3 sabios buscaron y no se cansaron, vinieron desde Oriente, hicieron un viaje largo para encontrar al rey. Un día estos hablaba con una persona que se interesó en venir aquí a nuestra iglesia, pero vive un poco lejos. Me llamó por teléfono porque quería ayuda espiritual, oré con esa persona, le di consejo y me dice, ¿dónde está su iglesia? Oh, estamos en Apoca, en tal lugar. ¿Y usted dónde vive? Ah, vivo allá por el Florida Mall, por allá por el otro lado de la ciudad. Qué lástima, le digo yo, que vive lejos. Y me contestó algo que me dio una lección. Me dijo, vea pastor, cuando uno va a recibir algo espiritual no importa la distancia. Y yo voy a ir a su iglesia un día de estos y no importa la distancia. Y es que es verdad, cuando tú vas a recibir de Dios, no importa los obstáculos, no importa la distancia, lo que importa es lo que vas a recibir, el don de Dios que vas a recibir. Eso es lo que cuenta. Amén. Y estos tres sabios no dijeron qué pereza ir desde Oriente hasta Jerusalén, hasta Belén, no. Ellos dijeron es que ahí está el rey y ahí es donde vamos a recibir bendición de Dios. Y estuvieron dispuestos por eso. Navidad es adoración al único que la merece. Esa es la otra gran lección. Ya mencioné cómo hoy día se ha perdido ese sentido de darle a Cristo el centro en todo. Se ha perdido a nivel comercial porque se explota muchas cosas en Navidad que no son Cristo. They want to keep Christ out of Christmas. La palabra en inglés suena mejor, por eso lo digo en inglés. Christmas. No puede haber Christmas without Christ, sin Cristo. Él es el motivo de la Navidad. Y si hay gente de algunas otras religiones o de algunas ideas liberales por ahí y no les parece eso, bueno, que no celebren, pero que no le digan a la mayoría de los cristianos que no tienen que celebrar tampoco. Porque Navidad es Cristo, no hay otro motivo. Navidad es darle lo mejor de ti, es entrega permanente, no es entrega ocasional. Navidad es como estos sabios vinieron a darle 3 regalos, ¿se acuerda? Oro, incienso y mirra. Yo una vez prediqué en una Navidad anterior un sermón sobre esos 3 regalos, pero repasando un poquito brevemente, ellos le estaban dando regalos simbólicos. Oro porque es rey, incienso porque es sacerdote y mirra porque iba a ser sacrificado. Y nosotros le damos a él lo mejor, no lo que sobra, no lo parcial. Damos lo mejor, empezando nuestro corazón, que es lo que más vale. La palabra de Dios dice, hijo mío, dame tu corazón y miran tus ojos por mis caminos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Todo eso nos dice la palabra de Dios. ¿Ves? Dios está interesado en que tú le des tu corazón. Es el primer regalo, es darle lo mejor de ti a Él. Jonathan, esas son las lecciones que aprendemos. ¿Podemos entonces presentar esos 3 deseos hoy? ¿Los repasamos? El deseo de Dios, ¿cuál es? Paz y buena voluntad. El deseo de una creyente, ser llena del Espíritu Santo y conocer al Salvador. Y el deseo de 3 sabios, adorarle. Son los 3 deseos que te dejo inquietud de que busques tener en tu corazón. ¿Cuál es tu reacción al evento de la Navidad?
¿Están estos 3 deseos en tu lista? Ojalá que sí. Oremos. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente. Darte honor.